Vamos a hablar un poquitico de qué es orientación a objetos. Supongo que ya lo habían visto en un curso pasado, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Como les digo, no voy a profundizar en muchos temas, no voy a profundizar en muchos conceptos, eh, porque ya vienen de un curso de programación. Esto es programación a objetos, es lo mismo para web, para escritorio, para lo que hayan visto. Entonces, vamos a hacer un repasito para que se orienten un poquitico. Primero vamos a ver qué son clases. Clases realmente son como, digamos que el elemento fundamental de C Sharp en este caso. Las clases terminan siendo un documentito. Ahorita lo vemos en el ejemplo, lo vemos rápidamente para que puedan avanzar con eso. Pues es eso, es el elemento básico, es sobre lo que se trabaja como tal. Se puede decir que es como un tipo, o sea, es una tipificación, así como un string, como un int y demás clases que se pueden encontrar ahí, pues, ¿qué nos sirven? Pues es una tipificación que lo que nos permite es declarar algunas variables. Entonces, a través de estas podemos hacer toda la programación que necesitamos y generar el aplicativo que andamos buscando. ¿Qué tiene una clase? Pues una clase posee miembros, que son todo lo que lo compone, propiedades, atributos y demás cosas. Puede estar compuesto también de métodos, insertar, modificar, consultar. Ahí dependerá del diseño que hayan hecho para eso o del diseño que tengan para eso. Y tiene unos niveles de seguridad, así muy brevemente, tiene unos niveles de seguridad que el public nos permite que esa clase esté pública para todo mundo. El private va a estar, va a ser privada y solo ella misma, o sea, solamente el ensamblado que lo tiene lo puede ver, no lo puede ver absolutamente nadie más. Protegido, también tiene esa limitación del tema del ensamblado y internal, pues es que ese lo lleva, ella se consolida por sí sola y solamente ese mismo paquete propio va a poder revisarlo. Entonces, tal vez viéndolo un poquitico, este tema de los paquetes, yo tengo la clase como que la tengo en una carpetita. Si la tengo pública, todos ustedes podrían entrar a esa carpetita a ver la clase. Eh, si no está pública, si está privada, pues solamente el que tenga acceso a esa carpeta la puede ver, en este caso. Como si yo fuera un paquete, digamos que todos ustedes son diferentes paquetes, entonces yo soy un paquete y como es mía, solo yo la puedo ver. Protegida. Si yo formo un grupo aquí con tres de ustedes, entonces solamente nosotros tres podemos verla porque ustedes pertenecen a mi paquete, pero ustedes son de otras clases. Y bueno, Internet pues, es muy parecido a eso. Y bueno, ahí hablando un poquitico de objetos, pues a través de una clase lo que me permite es crear esos objetos. O sea, una clase por sí sola no puede instanciarse y no se puede crear. Y para instanciarla, que instanciarla lo que significa es ya crearla y asignarle un puntero de memoria a esta clase o a la variable que estoy creando. Entonces ya utilizamos un new en este caso y lo generamos desde ahí. Eh, Eso es básicamente un objeto. ¿De qué se compone una clase? Pues una clase lo que tiene son constructores. Cuando yo la instancio, cuando hago el proceso de new, entonces tengo un constructor que me crea la clase, o sea, él le da vida, por decirle de alguna manera. También puede tener destructores, que cuando la clase se destruya, va a haber un procedimiento para quitarle los punteros de memoria, o si por la lógica que tenga ese destructor tiene que hacer algo más, entonces yo puedo programarle en él lo que sea necesario para que él ejecute algunas acciones antes de destruir la clase. Pues bueno, tiene constantes, que es lo que definimos en las clases como lo que siempre son información que está fija, por decirlo de alguna manera. Campos, propiedades, métodos que se ejecutan, tiene eventos también. Eso como desde la parte un poco más gruesa de una clase. Tiene otras cosas por ahí, pero por ahorita les voy a explicar un poquitico de eso. Bueno, es lo que tienen básicamente. Como les digo, no voy a profundizar mucho por los cursos que ya llevo ustedes.
anteriormente y para que nos dé tiempo de revisar el ejemplo y verlo ya un poco más en vivo y un poco más crudo. Elementos de la orientación a objetos. Pues están los temas de abstracción. Eso es que el elemento o el objeto se abstrae de la realidad. El encapsulamiento. Eso es que él por sí solo se encapsula y defino sus niveles de seguridad, sus niveles de acceso, lo que hablamos hace un rato. La modularidad, que lo que significa es qué tan modular me permite ser. En una programación objeto yo puedo tener aplicaciones modulares. Entonces, tengo un módulo eh, de ventas y ese módulo por sí solo tiene sus objetos solamente de ventas. Entonces yo modularizo esa parte. Herencia, yo puedo sacar o sea, a través de un objeto, yo puedo crear otro objeto. Entonces, yo puedo decir un objeto hereda de otro objeto. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para más o menos recordar un poco eso. Y polimorfismo es que yo puedo tener un objeto y al momento de que lo heredo, ese objeto puede modificar algunos métodos a los que yo le dé acceso. Entonces eso le permite convertirse a ese otro método, convertirse o manipular un evento que ya yo tengo definido en esa clase anterior. Entonces un poquitico más explicado eso que les dije. Vamos a imaginarnos que esto es un objeto y este objeto le vamos a poner vehículo. ¿Dónde está la abstracción aquí? La abstracción aquí está en que no existe algo que se llame vehículo como tal. Tenemos un carro, tenemos una moto, tenemos un avión, tenemos un barco, tenemos un 4x4, tenemos un camión, tenemos un bus. Pero como tal, no existe algo que se llame vehículo. Entonces es donde él se abstrae de la realidad y se convierte en un objeto. Ahora, este objeto yo le puedo definir cosas, le puedo definir algunos atributos, como por ejemplo, le puedo definir ruedas. Ahí es donde también entra el tema de la abstracción, porque todos tienen ruedas. Un avión tiene ruedas, un carro tiene ruedas, eh, el bus tiene ruedas, el único que no tiene ruedas es el barco. Entonces ya aquí el barco no entra dentro de esta definición. Eh, Tiene puertas, posiblemente tenga un motor. ¿Qué más? Y bueno, tiene un volante, poner algo. Ok, entonces, hasta aquí nuestro objeto vehículo está definido y de cierta manera está abstraído de la realidad. Ese es el proceso de abstracción. Ahora, ¿yo qué pasa? Que yo puedo crear objetos a, a través de él. Puedo crear objetos a través de él. Entonces, yo puedo crear una moto, puedo crear un sedán y puedo crear un 4x4. Entonces, ya por sí mismo, ya ellos lograron crearse a través de este objeto que se creó, de esta clase en términos de C-Chat, que sigue siendo un objeto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que entonces ellos nacen a partir de aquí, entonces ya esta moto adquirió estas propiedades. Entonces ya la moto tiene dos ruedas, tiene 0 puertas, tiene un motor y tiene un volante. Un sedán, pues entonces un sedán ya tiene 4 ruedas, bueno, 4 puertas, por decirlo de alguna forma, el motor y un volante. Igual que el 4x4, tiene 4 ruedas, depende, puede ser que tenga 6. Eh, Tiene 4 puertas, o puede tener 2, tiene un motor y tiene un volante. Entonces, a través de eso es como yo voy definiendo los objetos. Entonces, aquí se dan dos cosas. Yo creé este objeto moto que es de este tipo vehículo, pero a través de esa moto puedo generar tal vez otro objeto que sea una moto más grande.
una pistera, por decirlo de alguna manera. Pero entonces, esta moto tiene un método que permite hacer una acción en específico. Pero para esta moto, no sé, se me ocurre, digamos que este tiene una particularidad en el motor diferente, que esta la utiliza diferente. Entonces, ¿dónde está aquí la herencia? Entonces, yo llegué y generé esta pistera a través de esta moto. Y esta heredó las particularidades de esta. Sin embargo, hay este tema del motor, también lo hereda, pero por el polimorfismo, esa característica se va a comportar diferente. Entonces, va a tener otra funcionalidad. Se va a llamar igual, pero la utiliza diferente. Se me ocurre, esta es de 2 tiempos y esta también tiene tiempos, pero ahora son 4 tiempos y un manejo distinto. Entonces, el polimorfismo me permite a mí de permitir que este tenga esta misma característica heredada, pero funciona distinto. Eso también pasa, por ejemplo, si tenemos una empresa que tiene empleados, entonces el salario de los empleados se calcula de una X forma. Pero resulta que yo tengo un contratista que es empleado, entonces él hereda de la clase empleado. Voy a hacerles el ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un empleado, colaborador. Tengo un colaborador que su salario se calcula de una forma. Pero de este mismo colaborador nace un, ¿cómo se llama? Uy, se me fue la palabra. Contratista, gracias. Nace un contratista que igual se le paga, igual trabaja para la organización, pero su salario se calcula de otra forma. Entonces, el método de calcular salario de aquí es el mismo que está aquí, pero yo por el polimorfismo lo cambié para que se calcule diferente. Entonces, si lo ven, ahí es donde están todas esas etapas de los objetos. Sí, más o menos les refresqué ahí la memoria con eso. Sí, profe, la verdad, sí. Ok. Entonces, bueno, esas son como las cosas básicas de lo que es programación orientada a objetos. Hay más cosas ahí. Igual lo pueden encontrar en el documento que está ahí o pueden investigar un poquitico más sobre eso, pero esos son como los fundamentos y más o menos así es como trabajan los objetos eh, a través de sus diferentes definiciones. Entonces, por ahí les dejo ese dato. Entonces, bueno, aquí puse un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo más o menos de cómo se construye estas famosas clases. Entonces, pues ahí eh, tenemos una clase que se llama complejo, que tiene un par de campos, un real y un imaginario. Y después tenemos números complejos. Y aquí lo que hacemos es que complejo P y complejo Q, eso significa que tengo una variable tipo P y una variable que se llama tipo Q, y las dos son de este tipo que cree de tipo complejo. Y pues aquí yo lo que hago es que las instancio nuevamente. O sea, lo que les decía hace un rato, ya cuando yo las instancio es cuando yo ya le doy vida al objeto, por decirlo de alguna manera. Y aquí ya le logré dar vida, ya está vivo, ya tiene una asignación de memoria y ya puedo utilizarlo. Y aquí, bueno, yo trabajo con P y le pongo que real es 4, imaginario es 10, y aquí con Q le pongo -4, imaginario igual a 1, y después simplemente los utilizo. Entonces utilicé los dos métodos que definí para los dos, pero tengo dos objetos diferentes. O sea, tengo una clase que se llama complejo, que es lo que me define que es complejo, pero ya cuando yo los creo, los instancio y los utilizo, me permite crear dos objetos diferentes. Entonces, uno es un P, le puse P, que es de tipo complejo, le puse otro que es Q, que es de tipo complejo. Y bueno, y si ven los dos,
Los dos tienen datos distintos, entonces tengo dos objetos diferentes. Y bueno, ya aquí se hace la impresión de los objetos como tales. ¿Cómo vamos ahí? ¿Todo bien? Sí, ok. Vamos avanzando. Ahora, hablemos un poquitico del MVC que por ahí escuché. Al final de cuentas, MVC es un patrón de diseño de software, el que establece algunas reglas para el comportamiento de los objetos. Bueno, para el comportamiento de las aplicaciones, perdón. Básicamente, un MVC, y se llama, bueno, empecemos por ahí, y se llama MVC porque del modelo, esta es su base, por decirlo de alguna manera. Modelo vista controlador o Model View Controller. Eso significa MVC. Él es sobre su patrón de diseño, es que se pone el nombre. Entonces, Model View Controller o modelo vista controlador. ¿Por qué así? Porque sus tres elementos básicos son el modelo, la vista y el controlador. Ahora, en ese gráfico que está ahí, más o menos cómo trabaja eso. Entonces, usted como usuario, uno como usuario, cuando tiene un patrón, cuando tiene ese patrón establecido en la aplicación, cuando yo llego como usuario, lo primero que me va a encontrar es con una vista. Esa vista la genera el patrón como tal. Ahora, pero esa vista no se gobierna sola. O sea, esa vista tiene cosas por debajo que le permiten trabajar. Entonces, aquí es donde entran el controlador y el modelo. ¿Por qué? Porque entonces cuando llega el usuario y pide o hace la petición de esa vista, ella le pregunta al controlador, ¿y cómo me creo? ¿Qué hago? Porque el controlador es el que lleva, valga la redundancia, el control de todo el flujo de la aplicación, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el controlador vamos a encontrar llamados a métodos, vamos a encontrar, puede ser que por lo sencilla de la aplicación vamos a encontrar reglas de negocio. En el controlador, si las reglas de negocio están modularizadas y están en otro elemento, como el caso del proyecto 2, las reglas de negocio van a estar en el API. Entonces, en este caso, el controlador lo que hace es definir los métodos para comunicarse con el API. Es como el cerebrito de esa vista que está ahí arriba. Es como el cerebrito de la vista que está aquí arriba. Entonces, la vista le dice, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo me creo? ¿Cómo me levanto? ¿Qué tengo que mostrar? Entonces el controlador define eso, él va y hace las consultas, define algunos temas pero ¿cómo después de ahí, cómo hace este patrón para saber que lo que le tengo que presentar es una moto, la información de una moto? Entonces, el controlador dice, ok, nosotros trabajamos con motos. Entonces, ¿cuál es el modelo? El modelo son las famosas entidades, las que definen el modelo entre la aplicación y en la base de datos o no le pongamos base de datos o el repositorio donde está la información. Proyecto 1, el caché. Entonces, el modelo son las entidades propias de la aplicación. Entonces, ¿cómo funciona este patrón? Entonces, en el patrón se estableció un modelo. Si nos vamos al ejemplo que teníamos, la moto. Entonces, vamos a listar motos. En la lógica de negocio de lo que estamos presentando en ese caso, van a ser motos. Entonces, ¿cuál es el modelo aquí? La moto. Eso que creamos como una moto es eso. Esto es el modelo. Entonces, todo este engranaje va a trabajar sobre la moto. Ojo ahí con una cosa. Dependiendo de la estructura, el diseño y la modularidad que hayan creado, no quiere decir que esta vista solamente está casada con una moto. Puede ser que esté casada con otra cosa. Ahí hay que ver si hay que generar un modelo nuevo o si utilizo modelos por aparte, pero eso es solo la lógica de la aplicación, el negocio de la aplicación se los va a decir. Entonces, por aquello, no es que esta aplicación solo trabaja con un modelo, existe la posibilidad de que trabaje con
dos, o un modelo que defina la estructura de las dos. ¿Sí me expliqué con eso? Profe, Sí. una pregunta. Estos modelos son como las clases, entonces, prácticamente. O más o menos. Mm, vamos a ver. Si lo vemos desde el punto de vista de UML, sí son las clases. Recuerde que las clases son como ese elemento básico que tiene el lenguaje. Ahorita voy a ponerle para llegar al lenguaje, para que lo vea. Porque si lo relacionas así, cuando llegues a la herramienta, te puedes confundir con la clase, el elemento. Entonces, desde un punto de vista, es mejor decirle son las entidades que decirle que son las clases, porque recuerden que lo que acabamos de ver de clases es definir un tipo, una tipificación para poder generar objetos. Entonces, y si lo ves en la herramienta, puede ser que te confundas con el archivito .cls. Entonces, veamos lo que son las entidades. Ahorita, más o menos, cuando lleguemos ahí, te termino de profundizar ahí para sacarte todavía más de la duda. Pero por ahorita, veámoslo como las entidades. Esos son los modelos. La vida, profe. Gracias. Entonces, esos modelos que son esas entidades me definen, por decirlo así, de esta pantalla, qué es lo que voy a mostrar. Entonces, este controlador trabaja sobre el modelo definido para él y esta vista trabaja también sobre el modelo definido para él. ¿Por qué sigue esta ruta? Puede ser que se encuentren por ahí, si se ponen a investigar un poquitico, puede ser que se encuentren algunos dibujillos que tienen también unas flechillas de la vista hacia el modelo, que también es correcto. Porque como les estoy diciendo así, imagínense que esto que estoy representando aquí, que estamos representando en esta imagen, es una pantalla de su aplicación. Entonces, así es como va a trabajar. Entonces, van a tener una vista de esa pantalla, van a tener un controlador para esa pantalla y van a tener un modelo que rige toda esa pantalla. Entonces, el modelo camina alrededor de la vista y el controlador. Entonces, si se encuentran por ahí un dibujillo que tiene unas flechas aquí hacia el modelo, también está correcto, porque es así. Pero este es como el flujo, más o menos. Porque entonces, la vista le pregunta, cuando el usuario llega a la vista le pregunta al controlador, le dice, señor controlador, ¿qué hago aquí? Si el controlador dice, no hay nada que hacer porque usted está creando una moto nueva, para seguir con el ejemplo, porque usted está creando una moto nueva, no hay nada que hacer. Nada más tome el modelo para que usted sepa que tiene que trabajar con una moto. Entonces, este pinta el modelo, pinta la pantalla, pinta los datos del modelo y trabaja sobre ese modelo. Entonces, en ese momento estamos trabajando sobre un objeto. Cuando ya la vista está lista y el usuario dice guardar, entonces esta vista no es que la vista lo guarda, sino que la vista se viene del controlador y dice, señor controlador, este señor le dio el botón guardar, ¿qué hace? Ah, ok, denme para ver. Ok, yo voy a ir a la base de datos, voy a ir al repositorio y voy a ir a dejar eso sobre el modelo que me pasó. Y él se entiende y define sobre qué repositorio tiene que dejarlo, cómo lo va a almacenar, si tiene que validar algunas reglas de negocio. Por ejemplo, eh, esto lo que hace es una suma, por decirlo de alguna forma. Entonces él agarra los dos datos, los dos números que vienen ahí y en su lógica de negocio, antes de guardarlo, dice, ok, me dijo que ya está listo, entonces estamos trabajando sobre sumas. Entonces mi lógica de negocio dice que utilice el signo de más. Entonces yo sumo, hago mi operación aquí, yo controlo, porque yo soy el que gobierno aquí, entonces yo lo sumo los dos y ahora sí, ya lo tengo listo y dice aquí que tengo que dejarlo en el repositorio. Voy, lo dejo en el repositorio me dice todo check, ok, entonces el controlador ya ahí le dice a la vista, dígale al usuario que todo bien, que ya aquí se guardó. Entonces ese es el patrón de diseño que se sigue. Por eso se llama un patrón, porque todas se comportan de esa forma. Entonces hay un modelo que rige en ese momento y la vista, el controlador define las interacciones entre la vista, el modelo y el usuario. Más o menos. Vamos ahí. Ahí vamos bien. Ok. ¿Quieres decir algo, Luis? Ah, no, vamos muy bien, profe, pura vida. Ok. Eh, Eso es como la base de cómo trabaja esto. Entonces,
por ahí, en los documentos que encuentren, van a ver cómo se crea el patrón, cómo van a encontrar las plantillas que nos comentaba Kenneth, de cómo crearlas y demás. Ok, no se asusten por eso, muchas gracias, porque todavía no hemos terminado. Ahora, ¿cómo se ve eso aquí? Este es un proyecto creado. Esto que hacemos yo aquí. Y creemos uno nuevo. Voy a crear uno nuevo así rapidito para que más o menos se orienten. Bueno, aquí lo que hacemos es abrir un proyecto, crear un proyecto nuevo. Tun, 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 tun. Y bueno, aquí pues nos van a salir diferentes cosas. Aquí definimos el lenguaje que vamos a utilizar. Esto que está aquí son las plantillas que usaron recientemente, como nos explicaba Kenneth. Entonces aquí va a salir las plantillas que han utilizado recientemente. Y bueno, por aquí van a ver otras cosas. Ahora, ¿qué es lo importante? Por ejemplo, aquí pueden encontrar diferentes plataformas sobre las cuales ir trabajando. Aquí, para dónde va, si es un web app, etcétera. Ahora, cosas importantes aquí. Vean que aquí hice una que se llama aplicación web de ASP.NET.com. Esa no, esa tampoco. Esta que está aquí. Vean que aquí dice aplicación web de ASP.NET Core, modelo vista controlador. Entonces, esta plantilla es la que deberían utilizar. Porque si utilizan esta, no van a estar utilizando el patrón, porque esto es una aplicación normal, no sobre el patrón que venimos hablando. Esta la trabajaría sobre lo que es el ASP.NET propiamente, que ya es pues no sigue el patrón de MVC, por decirlo de alguna manera, y se comportaría diferente. Entonces lo que tenemos que utilizar es esta que dice modelo vista controlador para que puedan trabajar sobre ello. Es de miso. Entonces vean que el lenguaje es C#, que fue el que puse aquí, y le damos siguiente nada más. Aplicación web 2, vamos a ponerlo por allá en las descargas para después borrarlo. Aquí le ponen, ¿cierto? Ok, aquí le ponen el nombre que ustedes consideren. Bueno, aquí le puse este. Aquí le ponen el nombre que consideren. En bici ejemplo. Aquí esto simplemente poner el nombre, es lo que les va a poner es eso. Si no lo marcan, lo que va a hacer es que a la solución, recuerden que la solución no es lo mismo que el proyecto. Ahorita vemos por qué. Le va a poner el mismo nombre del proyecto. No nos complicamos mucho. Sigamos ahí. Y después, ya llegando aquí, aquí está el tema. Bueno, yo aquí tengo este, pero como lo hablamos hace un rato, puede ser net 6. Ninguno, y aquí todo sigue igual. Y le damos crear. Y ahí lo está creando. Y ahí está nuestra aplicación vacía. Ahora, ¿por qué sabemos que utilizamos MVC o no utilizamos MVC? Por estas tres carpetas que están aquí. Controladores, modelos y vistas. Por eso nos damos cuenta que estamos en un MVC. Por lo que les enseñé hace un rato en la presentación. Entonces aquí vamos a tener un controlador que si lo ven, este es el ejemplo, es el home, digámosle así de alguna manera. Aquí están los modelos que para este caso, como todavía no hemos definido entidades ni nada y está nuevito esto, entonces aquí lo único que tiene son para el manejo de errores. Vea que hay un modelo para el manejo de errores.
Y bueno, aquí vemos las vistas que solamente tenemos el index y una parte privada que lo que va a mostrar es eso, las políticas de privado. Y estos son algunas vistas compartidas. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que estoy ahí? Por estos tres modelos. Ahora, lo que le decía a Rudy, si no me equivoco, no me falla la memoria, ajá, lo que le decía a Rudy de la clase, no es que esté mal que le digan clases, pero en ese momento sí hablábamos. Si lo ven aquí, este señor me va a decir esto, crear una nueva clase. Si yo le doy ahí, entonces me va a cascar las plantillas, pero si yo creo solo una clase, pues todo bien. Pero si yo defino algo más por aquí, pueden salir más. Entonces puede ser que esto les confunda con algo más, porque lo que los diferencia son algunos componentes o otros atributos que tienen entre ellas. Ahorita lo vemos por qué. Entonces, cuando yo le doy a agregar, ahí estoy creando una clase, pero es como el archivo. Entonces, aquí yo puedo ponerle public class. Pero si lo notan, este que yo creo, bueno, no le puse nombre, se llama CS, es una clase. Esto, a nivel de C Sharp, eh, de la herramienta como tal, esto es otra clase, se llama CS. Y esto lo que define es el comportamiento del controlador. Sobre la pregunta que me hacía Rudy, si yo le decía que es correcto que le diga clase, puede ser que se confundan. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que esta clase lo que tiene son dos propiedades. Eh, Esto, bueno, para- y entonces, ¿qué hago aquí? Entonces, yo lo que defino, podría decirle que tengo dos clases. Vean que la herramienta tiene un intelligence, nos ayuda ahí un poco, bueno, ya nos salió número. ¿Mm? Y aquí le pongo un get, su tema, y ahí le pongo return on. Y bueno, ahorita no nos ocurre otro nombre, otro propiedad. Pero ya con eso yo estoy creando un modelo, una entidad para la aplicación que estoy diseñando. Entonces, claro, si lo vemos desde el punto de vista que si en esta partecita, si en esta partecita el modelo es una clase, podríamos confundirnos con eso que estaba pasando hace un rato. ¿Sí me expliqué con esa aclaración? Profe, más o menos lo que pude entender es que entonces es como algo que encierra, bueno, algunos componentes que pueden ser clases, ¿verdad? O que en este caso son clases, ¿verdad? Pueden haber incluso hasta varias, según me imagino, ¿verdad? En este ejemplo que dice controllers, por ejemplo, está la clase que se llama clase, pero podría haber otra también, o solo podría haber una por No, cada no, uno de estos namespace, por así decirlo. no, no. Pueden haber varias. Bueno, vale, perfecto, sí. Pueden haber varias. Ahorita lo vemos en el otro, en el ejemplo que traigo ahí. Pero lo que no quería ahí era que te confundieras con este clase, porque yo aquí estoy creando una entidad. Ahí yo puedo ponerle varias, varias propiedades y al final de cuentas termina siendo mi modelo. Perfecto, sí, sí. Eh, pero este que está aquí es otra clase que lo que define es el controlador de la aplicación. ¿Me explico? Entonces, si lo veíamos como que la clase podría ser que en este caso, si definíamos que el modelo es la clase, podría ser que te confundas. El modelo prácticamente son como las entidades que definen eso. Entonces, por eso es que era la aclaración.
porque esto es una clase también, pero esta clase es un controlador del modelo que yo tengo aquí. Y esto, cuando yo lo estaba formando, entonces esto debió haber quedado aquí. Y es el modelo, porque es una entidad. Bueno, aquí me la genero otra vez por lo que le dije. Pero al final de cuentas es un modelo, ¿lo ven? Sí, Y si lo ves, ese punto CS y el punto CS, y los dos son clases. Pero este representa una entidad del modelo, o sea, un modelo, uno de los modelos, una entidad, y este representa un controlador como tal. Esa era la aclaración. sí, sí, Pues, es el control, correcto, sí. Perfecto, profe. Es un ok. poquillo abstracto todavía para uno, pero bueno, para mí en mi caso, pero sí, ya voy viendo que sí, no es una clase en sí, de hecho tiene estos dos puntos como que se extiende a controller, ¿verdad? Ajá, Eso es como al grupo al que pertenece. Bueno, muchas gracias, profe. mucho gusto. Ahora, bueno, y devolviéndome al principio, cuando Luis me preguntaba que tenía un enredo entre el Visual Studio, el C# y demás, de lo que recuerdo de la pregunta, si no me apoya ahí Rudy, a ver si Sí, le comprendí bien. Eh, Vamos a ver, esta es la herramienta de desarrollo. Voy a bajar esta presentación porque está tornando ahí. Esta es la herramienta de desarrollo, que es el Visual Studio, sobre lo que la compañera me preguntaba del framework. Pues obviamente, aquí yo defino cuál es el framework que utiliza esto. El framework es sobre los componentes sobre los cuales va a trabajar la aplicación, o sea, sobre los cuales va a trabajar este modelo. Entonces, en este caso es Framework 6, .NET 6. Entonces, esta es la herramienta de desarrollo, el Visual Studio. Y esto que está aquí es el lenguaje, que el lenguaje en este caso es C#. Entonces, cuando en el enunciado que era la pregunta, que por ahí andaba la pregunta me parece, la herramienta es el Visual Studio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que utilizar? Esta. Y, ¿qué se hizo? Y en esta herramienta, lo que armemos, vamos a utilizar el lenguaje de programación C#. ¿Mm? Y el proyecto web que vamos a utilizar lo tenemos que formar en MVC, siguiendo las características de orientación a objeto, lo que les expliqué hace un rato. Entonces, ¿qué tiene que tener la solución? Bueno, obviamente este lenguaje de programación es el que tienen que utilizar en esta herramienta de desarrollo y siguiendo estos patrones de desarrollo. Controladores, modelos y vistas. Eso es lo que se tiene que cumplir para con esa parte del enunciado. Eso es lo que ese enunciado dice, para que lo trabajen por ahí. sí, yo creo que lo que yo tenía confundido es el tipo de proyecto con el que yo estaba queriendo arrancar, digamos, yo estaba con uno normal de C# para escritorio, para aplicaciones normales, Mm, y no había visto, digamos, esto que tú, donde te metiste, ¿verdad? Que ya trae ajá. estas otras cosas distintas. Mm. Pero sí, no, muchas gracias. Eso era de hecho, que no sabía por dónde empezar. Yo iba a hacer puras clases de clientes, de reservas, y decía yo, ¿cómo ligo esto a la web? ¿Verdad? Pero muchas Ok. gracias, profe. No, no, con mucho gusto, para eso estamos. Ok, eso por ahí. Vamos a cerrar este que ya no lo ocupamos. Ahora, voy a pasar por aquí, por el ejemplo del caché para ayudarles con eso. Ok, ¿cómo es el caché? Recuerden que el caché simplemente es dejar en memoria los datos. Aquí tengo un ejemplo sobre el cual venimos hablando sobre el modelo. Entonces, para este caso es una creación, el manejo de una persona. El modelo va a ser persona. Perdón, el controlador se llama persona controller. El modelo es persona, que lo único que tiene es un ID, un nombre y un apellido y apellidos. Y las vistas, pues la que vamos a utilizar es esta persona. Normalmente esto lo que hace es que cuando ustedes crean una vista nueva, lo que vayan a manejar, él automáticamente pues crea una carpeta con los tres métodos básicos, el índice, la persona, etcétera. Y bueno, esto ya lo trae el modelo por defecto y demás. Ahora, ¿qué tenemos que hacer importante para el caché? Que igual eso del caché está aquí, en esta hojita.
en la que se llama MVC, aquí en la plataforma. Aquí. En esta. En esa hojita. Ahí explica lo mismo que les voy a decir. Cómo manejar un caché. Aquí está. Entonces, lo básico para el caché es que yo tengo que definirlo. ¿Cómo le defino? Aquí en el inicio. Entonces, yo parte de este startup que le tengo que poner, yo aquí le defino que voy a manejar caché para que él empiece a trabajarlo. Entonces, ya él sabe que va a utilizar una memoria, bueno, que va a utilizar el caché de la máquina. Ahora, otras cosas importantes, como les mencionaba hace un rato, es el controlador. Recuerden que el controlador es el que se encarga de todo aquí, es el que orquesta, es el que gobierna y es el que manda. Entonces, ¿qué tengo que definir yo aquí en el controlador? Miren, tengo que definir primero las variables que voy a utilizar. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar este caché, que es de tipo in-memory caché. Esto es una interfaz para utilizar el caché. Ahora, una vez definido eso, entonces cuando se instancia, cuando la aplicación instancia este controlador para empezar a trabajar, porque ¿a qué llamo instancia? Voy a ponerlo aquí, la ppt, para no estarla levantando. ¿Qué llamo yo instancia? Cuando el usuario llega y se mete a la vista. Entonces ya ahí es la instancia para crearla. Entonces cuando se instancia ya para crear el constructor de la vista, del controlador de esa vista, entonces ya yo tengo que inicializarlo. Entonces vamos a iniciar con ese caché que viene de la misma aplicación. ¿Por qué? Porque lo definí aquí. Entonces cuando arranca ahí, ya aquí lo tengo definido y ya tengo un caché. Entonces ya después la aplicación con sus métodos va a trabajar sobre ese caché. Entonces, por ejemplo, cuando esta aplicación inicia, lo que primero que va a hacer es listarlos. Entonces, ¿ya qué es lo que va a hacer? Le va a ir a preguntar al caché. Define una lista de personas y si el caché ya tiene algo, entonces lo que hace es que carga la lista. Si no tiene nada, lo que hago es que en esa lista cargo lo que tenga el caché y retorno la lista. Eso es básicamente, realmente el caché es muy fácil, muy sencillo de implementar en este caso, en estos casos, igual con los create y demás. Guardar, por aquí está. Voy a guardar. Entonces yo empiezo a trabajar con ellos para irlos almacenando y manipulando los datos en la memoria. Entonces vean cómo funciona esto más o menos. Ponerlo por aquí. Levanto. Necesito. Profe, ese ejemplo no lo puede pasar. Sí. Profe, una consulta. El Ujú. proyecto tiene que ser sí o sí con caché. Es que yo estoy utilizando las sesiones. Es algo parecido, similar, digamos. Yo no le veo ningún problema. Nada más déjenme preguntarle a los compañeros. A ver si Ok, ellos ven algún inconveniente. Yo no le veo problema. Al final de ok. cuentas, lo que se Eh, busca es que los datos no se persistan. Que yo me pueda mover en la aplicación y que los datos, ¿cómo se llama? ¿Cómo me explico? Que yo me pueda mover en la aplicación y no se pierda la información. mm, Usted no la va a persistir en una base de datos, pero yo me muevo en la aplicación, los datos se persisten. Ya cuando yo bajo la aplicación, ya los datos se perdieron. Y si con la sesión te da el mismo efecto, yo no veo problema. Pero nada más déjenme consultar a los compañeros para estar claros todos, ok, de para no hacerte incurrir en algún tipo de error. acuerdo, profe, gracias. Entonces vean Profesor, lo que pasó. entonces, Ajá, disculpe, perdón que interrumpa, disculpe. no me preocupe. Entonces, por cada objeto tengo una clase que está en modelo. Ajá. Por cada clase que tenga un modelo, por cada objeto que tenga un modelo, tengo un controlador que tiene las acciones que puede ejecutar con ese objeto. Dentro de cada controlador tengo una instrucción o instancio, usar la memoria caché para preservar los elementos que estoy guardando. Sí, sí, sí. Entonces usted los maneja desde ahí. Y tengo una vista asociada para poder manipular el objeto. Correcto. Gracias. Usted tiene una vista para manejar eso. Y con esa vista te haces las diferentes acciones. O pueden que existan más vistas, ¿verdad?
sea, todo depende de la lógica de la aplicación. No es que van a hacer una sola vista con todas las acciones, porque puede ser que se les complique. Ahí tienen, ya depende cómo la estructuren y demás. Pues puede ser que tengan 2, 3 vistas, los 3 modelos que andan ahí, creo que son 3 o 4, si no me equivoco. Las entidades son platos, ventas, reservas y clientes, creo que habíamos hablado. Eso no me queda claro. Es que la reserva tiene espacio para el nombre del cliente, pero no está diciendo que el cliente en sí sea un objeto. Vamos a ver. Una vez que estén definidos los requisitos, deben identificar las siguientes entidades. En este caso pueden definir las siguientes entidades. Platos, cada plato y todo lo que tiene el plato. Ventas, cada venta tendrá un número de orden y etcétera. Reservas, cada reserva tendrá un número de reservas y el nombre del cliente. Pues sí, no dice nada que tenga que ver con el cliente. Sí, no. Tienes toda la razón. Yo puedo buscar la reserva del cliente. Puedo buscar la reserva del cliente, pero no necesito buscar precisamente información del cliente porque lo que puedo ver es las reservas que están asociadas con el mismo cliente. Totalmente de Pero acuerdo. creo que no lo piden. Y por eso ahora me hace más clic a que aquí no exista algo de clientes. Sobre la pregunta que me hizo Angélica o Yendri, no me acuerdo cuál fue la que me hizo la pregunta. Pero viéndolo aquí no hay un cliente. Está un nombre, pero no hay un cliente. Tienes toda la razón. No hay que ser un cliente aquí. Son platos, ventas y reservas. Es que dice que hay que Esas buscar serían las reservas. 3 entidades, perdón. Sí, hay que buscar reservas. ¿Cómo va usted a buscar las reservas? Asumo que por el nombre del cliente, porque creo que reservas no tiene un ID. Sí, dice, perdón, dice número de reserva. Ah, cierto, perdón. Sí, tienes razón. Sí. Puede ser por el número de reserva. Sí, gracias. Listo ya. Yendri, ¿vas a decir algo? No, profe, que si esas eran solo las 3 entidades, entonces sería platos, reservas y ¿cuál es el otro? Ventas. Ventas, sí, pero Josué. Profe, disculpe, para este trabajo, según entiendo, hay que hacer unas vistas para el usuario cliente y otras vistas para el usuario administrador, el que agregaría los platos y eso. Ajá. Ok, era solamente confirmar eso, gracias. Y bueno, no. Bueno, en este caso, de todas las acciones, me parece que las realiza el mismo. Me parece que dice, el sistema de agregar, modificar platos del menú, el sistema de permitir llevar un registro de ventas, el primer sistema de permitir a los clientes realizar. Ah, no, los clientes, sí, tenés razón. Esta es la parte de los clientes. Tienes toda la razón. Entonces, esta parte es la administrativa y esta parte es la del cliente, para que él pueda hacer sus reservas. Sí, por ahí va. José. Gracias. Hola, sí, una consulta con respecto a la entidad de platos. La imagen dice que es un string, entonces nada más quiero confirmar que lo que yo tengo que guardar ahí es la ruta de la imagen que yo estoy subiendo. Y tengo que subir la imagen en algún directorio que creé para ese propósito. Sí, tiene que quedar. Recuerden que cuando yo lo creo, va a quedar la ruta. Ok, entonces es la ruta de la imagen lo que guardo ahí. Listo. Gracias. Puedo hacerlo así. Y. Ok. Volvámonos para acá. Entonces, como les decía, que yo creo que no le puse el breakpoint a eso. Por aquí. Entonces, bueno, ahí lo que hice fue el efecto de refrescar la página para que volviera a construir. Aquí para que tengan una idea de lo que está pasando. Obviamente aquí fue que le di refrescar. Esto es como que yo agarre una página y le doy refrescar normalmente, ¿verdad? Entonces lo que hice fue refrescarle a la página. Entonces esto lo que desplegó ahorita es que yo le di refrescar a la página, entonces estaba buscando la vista. Entonces, vieron que la aplicación se detuvo en el controlador. Ustedes dicen, pero qué raro, lo que llamó fue la vista. A esta, que se llama index. Sí, pero recuerden lo que les di. Que la vista le dice al controlador, señor controlador, ¿qué hago aquí? Entonces él va y busca el controlador, que es el mismo controlador que está.
Entonces, en este momento, el controlador se está instanciando para él empezar a trabajar. Por eso es que hace esta instancia. Entonces, yo aquí estoy instanciando la variable de caché que dije que iba a crear. Entonces, ya aquí yo, cuando ya llego aquí, entonces ya le puse memoria. O sea, ya creé un puntero en la memoria que me permite realizar esas acciones. Entonces, ya ahí, después de ahí, ella lo que hace es venirse para acá. Ustedes dirán, ¿por qué no pasó esta línea aquí? No se confundan con eso. Aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Llamando a la lista. Porque entonces la vista, y bueno, me sirvió de ejemplo esto que está aquí. Si ven aquí, esta lista tiene una lista, por decirlo. Esta vista tiene una lista, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta vista le está diciendo al controlador, señor controlador, ¿y esta lista qué la hago? Entonces el controlador dice, suavemente que ya le digo. Entonces, el controlador sabe que para esa lista, para esa lista que está en la vista, me parece un trabalenguas, para esta lista que está en la vista, tengo que desplegarle los ítems que ya tengo agregados. Entonces, de ahí empieza a trabajar. Tum, tum. Y entonces lo que les dije, ella hace el caché y dice, qué raro, este caché nadie ha cargado nada. Ah, bueno, entonces, bueno, yo creo que sí por algo que le cargué. Y ya ahí carga. ¿Ven? Ahí dice, pum, y ahí está la vista. Entonces ya ahí terminó. Ya el controlador le dijo, ya hice lo que tenía que hacer, tome, esto es lo que usted tiene que hacer. Entonces ya la pantalla supo que lo tenía y entonces ya quedó listo. Ahora, después de ahí ya empieza el resto del funcionamiento. Entonces yo le hago un create new. Voy a pararlo por aquí. Aquí está el index. Esto es un action result. Esto es lo que se dispara. Esto es lo que se dispara cuando yo entro ahí. Vamos a marcar aquí y vamos a marcar aquí. Y después vamos a marcar aquí. Entonces vean lo que va a pasar con ese create, para que tengan la idea de cómo funciona la vista del modelo del controlador. Recuerden esto, no pierdan esta imagen. Ahorita yo le voy a dar al botón crear y lo que va a hacer es que yo le di al botón crear y la vista va a querer hacer algo. Entonces la vista, antes de hacer cualquier cosa, le va a hablar al controlador. Por medio de obviamente de la URL, le va a hablar al controlador y le va a preguntar qué tiene que hacer. Vean lo que pasa. Ahí estamos. Entonces yo llego y le doy create new. Vamos para acá. Vean lo que pasó. Bueno, ahí está dándole una instancia porque tiene que instanciar persona para crearlo. Ahí llega y vean que se fue para acá. Al action result. El action result es como decirle, estas son las acciones que tengo que hacer. Entonces, el action result lo que hace es decirle, aquí no hay mucho que hacer. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es simplemente retornarle la vista. Nada más. Entonces, sí, vista, píntese. Ahí está el resultado. Porque no había ya nada más que hacer, el controlador no tenía nada más que decirle, tome, aquí está la vista para que se pinte. No, aquí no hay mucho que hacer. Después aquí creamos uno, nombre de Pedro, Pérez, y ahora vean este botón Create. Porque entonces en esta vista, este botón Create tiene un Action Result. Y es, pero aquí es que se viene para acá, que esto. Ven para acá. Que es este otro. Pero vean lo interesante de este Action Result. Que aquí tiene un HTTP post. Esto es lo que significa es que yo voy a hacer un post. Ahí es importante que revisen un poquitico lo que son post, el put y el get. Que es este que está aquí. Y el HTTP post. Y el put. Ah, aquí no hay puts. No hay puts. Esos dos. ¿Por qué? Porque lo que lo estoy diciendo en el efecto del web, lo que le estoy diciendo es que yo voy a postear algo. Entonces, eso quiere decir que lo voy a subir, es mandar datos. Post significa mandar datos. Entonces, como el botón está programado con ese post, con ese evento post, entonces, ¿qué es lo que hago? Que la pantalla le dice al controlador, mire, este señor le dio este botón y lo que le corresponde es esto.
¿Estamos claros? Sí, voy a hacer un pause. Entonces, ya me meto a guardar persona. Entonces, ¿para qué? Para que la lista que tiene, busque esa persona, agrega a la persona a la lista. Aquí esto es por punteros de memoria. Y ya queda guardada. ¿Y ahora qué hago? Ahora, yo controlador, ya guardé y ahora tenemos que devolver al usuario a la pantalla. ¿Cuál pantalla? Al índice, para que ya se salga. Y bueno, ahí, como de aquí, yo le dije, devolvámonos al índice, o sea, a la pantalla donde estábamos anteriormente. Esa pantalla resulta que tiene el tema que hablábamos de la lista. Entonces, el controlador dice, bueno, pero usted índice tiene que cargarse con el dato que guardó él anteriormente. Entonces, ahí es donde se cumple el ciclo. Entonces, se dio la vista, llama al controlador, el controlador utiliza un modelo, sobre ese modelo hace sus gestiones y demás, y después le dice a la vista lo que tiene que terminar de hacer. Más o menos. Era un poco confuso, pero cuando ya lo hagan en la práctica lo veo más claro. Pero sí, más o menos, sí quedó clarito. Rudy, perdón, no estaba viendo el chat. Dale, Rudy. Profe, una consulta, es que yo, bueno, realmente para mí es la primera vez que veo esto, yo veo que la persona aparece como en los tres, en la parte modelo, aparece en la parte views y en la parte de controller. Mi punto es, ¿qué de persona hay en cada una de esas categorías? Digamos, no es que el controlador tiene los métodos y qué sé yo, las views tienen, qué sé yo, las listas o ¿cómo hago yo para clasificar esos datos en cada una de ellas? No sé si me explico. Yo creo que sí, sí te entendí. Ok, este señor que está aquí, entonces, esto está dividido entre los tres elementos, controladores, modelos y vistas. ¿Ok? En el modelo tenemos la persona, que esta persona es la entidad persona, que solamente tiene estos tres datos, un ID, un nombre y un apellido. No más. Eso es todo lo que él hace. Eso es todo lo que él sabe que tiene que hacer. Entonces, ese es nuestro modelo. Entonces, ahí están distribuidos aquel vehículo que les expliqué, aquella moto, aquel carro, aquel 4x4, aquel sedán. Eso es esto. La persona como tal. Yo tengo una persona. Ese es el modelo. Ahí está repartida una parte de tu diseño. Después, como les decía, ¿quién es el que manda aquí? El controlador. Entonces yo tengo un persona controller. Esto es una regla para aquello, por aquello. Esto es una regla de el MVC. Está el nombre del modelo y después sigue la palabra controller. El patrón reconoce a este controlador de esta vista por medio de esto antes del controller, para que lo tengan por ahí, porque si cambian algo de esto puede ser que se les pierda. Entonces, el patrón como tal, eh, identifica que aquí tenemos una vista que está en persona y, ok, ocupamos esta vista utiliza este controller, ahí para que lo tengan, por aquello. Ahora, volviendo a lo que estábamos, entonces, este señor que es el controlador, aquí yo tengo los métodos, guardar, modificar, listar y demás. Pura lógica, por decirlo de alguna manera, pura lógica de negocio. Inclusive la lógica de comportamiento de este modelo. Estos action results son esa lógica de comportamiento. Aquí. Son esa lógica de comportamiento del app como tal. ¿Lo ven? Entonces, aquí están los action results, que es lo que me dice la lógica de comportamiento de la pantalla, pero también está la lógica de negocio, por decirlo de alguna manera. Ese es el controller. Ahora, la otra parte es la vista, que es la pantalla. Tengo un index, que es la vista, que por aquí es donde ven un poco de HTML, por aquí pueden utilizar un poco de JavaScript y demás. Y bueno, por aquí andan unos métodos de Razor que es importante que los lean por ahí. Entonces, eso es lo que él hace.
Entonces, ¿dónde están tus datos? En el modelo está la información como, por decirlo, estructurada. Podría decirse que la representación de la base de datos de cierta manera, pero no es exactamente, no necesariamente son los mismos campos. Puede ser que usted aquí, por su lógica de negocio, el modelo tenga 2 campos más de la base de datos, por decir algo. El controlador, que es la que tiene los métodos como tales, el guardar, el modificar, o el borrar, el listar, y si tienes otro por ahí de lógica de negocio también, así como las acciones que realizan las pantallas. Y la pantalla, lo que tiene la pantalla, las vistas, lo que tiene son toda la interfaz gráfica del usuario. No sé si con eso te aclaro un poco, Luis. Excelente, profe, excelente, purísima vida. Ok. Eso es más o menos el modelo. Realmente, y eso es lo que les traía para hoy, aclararles un poquitico la primera parte que era de que quedaran claros con las plataformas y los pequeños detalles y hacerles esta pequeña, bueno, pequeña no, espero que les funcione, hacerles la introducción al modelo para que les quedara más clarito el tema. Como les digo, pueden recurrir a esos recursos. Si les queda alguna duda, también está el foro de consulta. La otra semana hay otra tutoría. Yo voy a hablar con el que le toca la próxima tutoría, que no voy a hacer yo, para que le quede, para que sepa dónde quedamos y para que pueda arrancar en algún otro tema de esto. Dime, Ángela. Profe, es que usted dijo que nos iba a compartir el ejemplo. Ese ejemplo, aunque yo sea, estoy con otro tutor, sí lo voy a poder ver. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ok. Ahí va a quedar público. Fuera de consultas, profe, ¿lo vas a subir o...? Sí. Probablemente lo que pongo ahí es una ruta. Si no, yo pongo en el foro de consulta dónde quedó. Si lo Ok, pongo en otro lado. excelente. Y otra cosa, profe, acá, por ejemplo, en vistas, no es como que yo solamente arrastro un label o algo y lo pego y ya se crea ahí y ya lo puedo ver en la página web como tal, sino que hay que hacerlo como programado de cero, darle las dimensiones, darle el color y todo ese tipo de cosas. Ya ahí sí tienen que trabajar toda esta parte aquí. Esta parte tiene, lo que pasa es que yo, la verdad, muy honestamente, casi que solamente lo trabajo aquí. Eh, pero sí hay una parte de herramientas. Y por aquí, que no me acuerdo dónde era. Hay una parte para que puedan hacer un preview. Que estoy en modo de diseño, en modo de ejecución. Por aquí, por aquí. Por aquí andaba, no me acuerdo dónde era. Pero es que lo que pasa es que yo siempre lo trabajo así, entonces le quedo mal ahí. Y uno lo trabaja de aquí. Y puedes jalar, hay una herramienta, ver cuadro de herramientas, creo que es este. A ver, no, te quedó mal ahí. Randy, fue, ¿verdad? Johnny. ¿Quién fue? Ya. No, te quedó mal ahí, pero sí hay que trabajarlo desde aquí. Es que como le digo, yo aquí lo he hecho. Si, si encuentro otro lado, le digo. Ok, profe. Johnny, Randy, ¿no? Ok. Y bueno, gente, eso era lo que les traía para hoy. Espero que les haya sido de mucha ayuda, que les haya funcionado bastante bien. Y cualquier cosa ahí está el foro de consultas y por ahí les pongo el ejemplo. Ahí se me Y escucha, Gracias, eso profe. sería, eso sería Excelente, todo por hoy. profe. Muy útil la clase porque la verdad, igual que el compañero, yo soy totalmente nuevo acá, entonces está como un poco perdido sobre controladores modelo vista, ¿verdad? Cómo interactuar entre ellas, pero ya estoy un poco más claro. Entonces, y no solo queda como ir ahí indagando, Ese, ¿verdad? Ir ese buscando entrar información de nada sobre más. ahí y ir ahí haciendo el proyectico. Claro. Randy, ¿ibas a preguntar algo? Ahora sí, ahí se me escucha. Fuerte y claro. Ok, no, que era más o menos la misma voz que del compañero de antes. Entonces sería como trabajar esa parte, digamos, de lo que se muestra en la web con HTML, que es lo que estoy viendo ahí. Aquí es HTML, correcto.
entonces, y Sí, no hace falta digamos. agregarle nada de CSS. O sea, que si uno quiere puede agregárselo. Sí, lo que pasa es que el CSS te da el estilo de la aplicación como tal. Pero por ejemplo, el que usted nos Por enseñó ejemplo, antes aquí de tiene, donde. Ajá. por ejemplo, si lo ves, el sitio este que estaba, ese es un sitio básico, el sitio básico que crea. Y aquí está el CSS del sitio. Es muy sencillo. Profe, Entonces, o sea, perdón que le interrumpa, ya hay para añadir ya este tipo de proyectos Luis, casi no por defecto. se te corta, Luis. Ahí me escucha mejor, Un poquitico. que ya ese tipo de proyectos trabajan con Bootstrap, entonces quizás un poquitico más fácil para los compañeros. Es un poquitico más fácil. Normalmente ya vienen con eso, correcto. Ok. Y bueno, ahí están los CSS también, y están unas librerías de JavaScript. Ya ahí es que se pongan en la parte creativa de cómo le dan forma más bonito. Sí, pero por ejemplo, el ejemplo que usted nos mostró, donde usted agregaba el cliente, la persona, eso ahí no lleva, o sea, nada más lleva el HTML que trae la página por defecto. O que usted Bueno, creó. lleva el HTML ahí, pero si lo ves, ese HTML que les enseñé sí utiliza un CSS, porque si no, no se vería como se ve. Me parece no hacia la bajé, porque si no, no se vería así. Y no, ¿de qué te hiciste? Si no, no se vería así. ¿Ves? Entonces, él sí tiene un CSS por defecto en la pantalla como tal. Entonces, ¿ves? Él sí tiene un CSS por defecto. Ahí se le define el CSS. Pero ahí es para que lo tengas en cuenta. Posiblemente esto es de la herencia de la vista compartida. Por ejemplo, esta debe ser. ¿Ven? Está en el folder shared, el layout. Es el que hereda de a las vistas. Ese que se le da, ¿cierto? Sí, en el folder shared. Ahí no lo tiene abierto. Tienes que Es expandir el folder. correcto, profe. Ah, mira. Perdón. Ven, ahí es donde está el CSS. De él es el que ve. Entonces ya ahí es donde, ya ahí es como se pongan creativos, pero de que está utilizando un CSS, está utilizando un CSS, aparte que con lo que yo le acompañé, también posiblemente esté usando un Bootstrap y demás. Pero ya ahí ya queda dependiendo de ustedes. Ok, gracias. Y bueno, eso sería, muchachos, gente. Todos, muchas gracias. Espero haberles ayudado bastante. Y bueno, ahorita les pongo las notas de lo demás que les puse por acá. Que tengan buen Excelente, día profe. y Muy un útil la buen fin clase. de Muchas semana. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, profe. Solo voy a subir el video nada más para. Muchas gracias, profe. Chao, gracias. Un gusto. Bendiciones a todos. Buen día. Igualmente. Igual. Tengan buen día. Bueno, buen día. Muchas gracias, profe. Gusto, hasta luego.